Han anunciado que van a hacer una revisión de cartas limitadas y prohibidas, pero yo me planteo una pregunta. ¿Es realmente necesaria en este momento hacer la banlist? Vamos a ir viendo poco a poco las cartas, el meta y cómo está ahora mismo para ver si esto es muy necesario y deberían hacerlo ya, y luego ver qué cartas habría que tocar para hacer esto correctamente. Así que nada, vamos con ello. ¿Qué tal estamos, Nakamas? Soy Trivent y vamos con este nuevo vídeo en el que hablamos de la banlist. En este caso la anunciaron en el último torneo grande que hubo en Japón y dijeron que iban a hacer una revisión. No avisaron mucho más, simplemente era una revisión. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente nosotros vamos a ver qué cartas son las buenas, las que realmente están haciendo que el meta sea muy potente en algunos decks. En este caso ya lo sabemos todos que ahora mismo estamos en OP5 aquí en Europa, o bueno, en Occidente, entonces, pero en Asia están en OP6.5 junto con EVE. Si no habéis visto el meta de Asia, supongo que aquí lo tenéis un poquito más controlado, lo tenéis aquí en un vídeo en el que he hecho justo hace nada sobre el meta de EVE01. También os voy a dejar aquí una lista que ha salido nueva que no la puse en ese vídeo, pero vamos a ver todos los decks que hay que realmente son muy potentes y son muchos y sobre todo son amarillos y negros, pero lo vemos ahora mismo. ¿Y qué vamos a ver? Como he dicho, primero vamos a ver un poquito el meta. Tenéis vídeos en los que analizo muchísimo mejor, pero vamos a ver realmente qué son los decks buenos para ver si realmente hace falta o no, dependiendo de lo opresivo que sea. Por ello, primero vamos a ver en la página de Eggman que tenemos aquí, qué son los torneos de OP5, porque podemos verlo muy fácilmente con los pie charts. En este caso vamos a ver los pie charts, simplemente, y con eso analizaremos un poquito qué tal está el meta. Por ejemplo, el último torneo es más variado, que está muy bien, pero luego tenemos pues la 3 que como vemos es un poquito más problemático cuando tenemos un 50% de Sakazuki. Ya es que Sakazuki es muy representativo, el amarillo tenemos Katakuri en casi todos los decks, Sakazuki casi 50%, 50%, 50%, casi 50%, etcétera, etcétera. Como veis es una cantidad muy alta. No es tan exagerado como cuando teníamos la predominancia de rojo en el que hacía falta una banlist muy urgente, muy urgente, pero en este caso pues vemos que sigue siendo bastante opresivo, pero sigues teniendo, pues, por ejemplo aquí sí que hay muchísima representación de Sakazuki, pero hay otros decks como son el amarillo, que también vemos que es el segundo deck con Antonomasia, lo tenemos por aquí en todos los lados, por aquí por ejemplo es el primero, etcétera, etcétera. Pero hay otros colores, por ejemplo el rojo, que es el Zoro, que se jugó mucho contra Sakazuki, tenemos pues el morado del Luffy, que también se ha jugado muchísimo, entonces pues bueno, como veis, hay otras opciones, no es un tier 0 el que sería el formato actualmente. Entonces, ¿qué pienso de esto? Yo creo que ahora mismo sí que vendría bien en lo que es OP5 una banlist para limitar un poquito Sakazuki. Pero ¿qué pasa? Si limitamos un poquito Sakazuki, probablemente el amarillo también se pueda ir un poquito de madre, así que habría que controlarlo. El resto de colores no está tan mal. Aún así, esto solo es en Europa. Habrá que ver qué pasa en Japón. En Japón, en Asia, lo que van es EVE01. Os dejo por aquí un análisis más detallado de lo que sería el EVE01, porque lo acabo de hacer, pero vamos a verlo en esta página de aquí en Reddit. Simplemente tenemos esta chart que he puesto en el que analizan 201 tops viendo cuáles son los decks que más han topeado. Y como podéis ver, es Sakazuki el que más, Katakuri el segundo, luego el Red Purple Lock ha cogido una prioridad absurda, el Black Moria y luego Uta, que también ha cogido mucha fuerza. Los siguientes, como veis, también son amarillos. Pero si os fijáis, los dos decks más representativos con diferencia son Sakazuki y Katakuri. Como veis, en él ha perdido muchísima prioridad. Yamato está ahí, pero siempre ha estado más floja. Y luego el Red Purple Lock, que no creo que haya que tocar, sí que ha sido muy potente. Pero claro, si limitamos demasiado los de arriba, este puede ser el deck por antonomasia en el meta. Aún así, bastante bueno. El Moria también está muy parecido a Sakazuki y si tocamos Sakazuki, el Moria va a ser de lo más potente. Entonces, ¿qué pasa con estos resultados? Podemos decir que realmente sí que podría venir bien tocar estos dos decks. Pero hay que tener otras cosas en cuenta y eso es la salida de OP07 que sale primeros de marzo, si no me equivoco, el 2 o el 3 de marzo, sale en Japón, en Asia, ya este sobre. Y este sobre viene con muchísimas cosas. Habrá que ver si estas cosas son lo suficientemente potentes como para desbancar estos dos decks tan buenos.
Yo por ahora, con los spoilers que he visto, diría que no. No parece que sean tan fuertes, aún así faltan un montón de cartas y puede ser que realmente salga algún deck muy potente, como por ejemplo Bonnie, que tiene unas pintas de ser un muy buen deck. ¿Lo suficientemente bueno? No lo sé, ya lo veremos. Pero esto dependerá mucho de si hace falta tocar la banlist o no. Quedan 3 semanas. Esas 3 semanas puede ser una buena idea hacerlo, pero esto ya depende de Bandai. ¿Por qué? Porque ellos sabrán realmente si es bueno lo que es para el juego, porque ya saben qué cartas van a salir en OP7 o no, van a saber el power level, no del todo, porque luego a veces se les descontrola alguna carta, pero más o menos ya saben qué cartas son buenas, las habrán probado, etcétera, etcétera. Aún así, pues eso, que dependerá de eso. Hay gente que he oído que dice que es mejor igual esperar a OP7, que empiece un poco el formato y ya con eso coger y decir, vale, está muy fuerte los decks aún, vamos a tocarlos. Pero ¿qué pasa? Que es bueno para Bandai, es bueno para ellos el tema de que las cartas nuevas sean prioritarias. Es decir, que la gente salga un nuevo sobre y se ponga a jugar los decks nuevos. No sigan jugando Katakuri y Sakazuki añadiendo una carta nueva, porque entonces no van a necesitar comprar muchas cartas de ese sobre. No va a ser un sobre relevante para los jugadores meta. Sí que para los jugadores que, por ejemplo, jueguen casual, o los jugadores que simplemente quieren alters, este tipo de cosas, sí, pero quieren también el otro público, así que coger una banlist anterior para que estas cartas nuevas cojan prioridad puede ser muy beneficioso para ellos y yo creo que sería una buena jugada por parte de Bandai, ya que me parece que puede ser necesaria esta banlist. Y pensando eso, ¿qué cartas realmente vamos a tocar? ¿Qué cartas merecería la pena ser limitadas o prohibidas en esta banlist? Lo vamos a ver ahora. Empezaremos por el negro, que es el deck más predominante, y luego el amarillo, que no se va mucho. Ya saben, hemos visto los tops de antes y está muy arriba, sobre todo el Katakuri. Y vamos a verlo ahora mismo. Y con esto vamos a hablar del negro. El negro es un color que ya sabemos que es muy molesto por la cantidad de destrucción que tiene, por el Sakazuki que combinado con el azul es una barbaridad, y el Moria también es un deck muy bueno, aunque haya perdido, ya hemos dicho, prioridad, pero que si tocan solo a Sakazuki, en mi opinión, el Moria volvería a tener mucha prioridad, porque hay otros decks, los que más se juegan son estos dos, pero también tenemos el Black Yellow Luffy y también tenemos Perona. Dos decks negros que son bastante buenos y han tenido mucho juego en OP6. Entonces, estos decks, lo primero de todo que he hecho es mirar listas. ¿Y qué listas hemos visto? He visto un montón de listas y solo hay una carta en común en todos los decks, que para mí es la carta que deberían limitar. Esta carta es la carta de Moria, la SR de OP6. Esta carta es brutal, es una carta que es tan genérica, te da tanto valor, es tan versátil porque te invoca dos personajes y esos personajes pueden servir para destruir, pueden servir para bloquear, pueden servir para robar cartas, pueden servir para millones de cosas con la cantidad de recursos que hay de costes 4 y costes 2 en los colores negros y sobre todo en marine y cosas así que son lo que más se está jugando. Entonces es increíble lo que puede hacer este Moria y encima te pone un 9000 en mesa haciendo este valor. Entonces es una carta rotísima que yo creo que debería haber tenido Thriller en el nombre, es decir, que solo pudieras jugarla o bien si tu líder es Moria o bien invocarte solo personajes de Thriller Bark, que es lo que a mí me gustaría, porque sí, los zombies son bastante pochos, pero las opciones de coste 4 son buenas y algún zombie es decente, como puede ser el pingüinito o bien el bloque, el cerbero. Pero bueno, que eso son cosas aparte, que sinceramente estaría genial para mí, lo mejor que podrían hacer es hacer una errata. ¿Lo van a hacer? No. Es muy raro en los juegos que simplemente hagan una errata. No suele pasar, a no ser que sea completamente necesario y la carta esté ultra broken. Pero no va a ser el caso, así que la única opción para mí es limitar el Moria. ¿Va a ocurrir? No lo sé. Yo creo que puede que no lo hagan. ¿Por qué? Porque también es una carta bastante nueva. Normalmente suelen preferir limitar cartas antiguas que cartas nuevas. En este caso no sería tan malo si por ejemplo lo prohíben o limitan cualquiera de las dos después de OP7, porque ya no sería una carta nueva. Ahora mismo sí que entra dentro de esa categoría para mí, por mucho que haya salido EV01, pero es un sobre intermedio que no lo cuento tanto porque no es un sobre principal. Así que es más complejo, pero me parece la carta por necesidad de tocar, porque es la única que todo el negro tiene. ¿Y qué pasa? Que es que ahora mismo en One Piece las cartas son muy genéricas, tanto en negro, amarillo, etcétera, etcétera, los decks son parecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los colores son muy potentes. No es que un deck sea bueno, sino que un color es bueno, el negro es bueno y el amarillo es bueno. Si tú solo limitas un deck negro, otros decks negros van a coger prioridad. Y lo mismo con el amarillo. Así que yo creo que hay que tocar algo que toque un poquito a todos los decks negros y que no los mate. Y esto sería para mí lo que habría que tocar en negro.
Que no sé si va a pasar, yo creo que sinceramente que no va a pasar. Entonces hay otras opciones. La gente habla mucho de Lucci y Rebeca, que son las otras cartas genéricas que son muy potentes. Pero ¿qué pasa? La Rebeca tiene una cosa, y es que si os fijáis en la mayoría de tops, los podéis ver en cualquiera de las páginas, las decks de Moria, los decks de Perona, los decks de Black Yellow Luffy no la llevan. Han decidido no llevar esta carta directamente. No les hace falta, tiene otras formas de poner bloques, otras formas de reducción de coste, entonces no hace falta esa carta. Entonces, ¿qué pasa? Que no vas a limitar más que a Sakazuki. Y para limitar a Sakazuki, en mi opinión, hay mejores cartas. ¿Qué más tenemos? El Lucci. Lucci sí que lo llevan otros decks. Lucci lo lleva Moria y lo lleva Sakazuki sobre todo. Entonces, sí que podría ser una carta que limitar, pero no creo porque no me parece la carta más opresiva de todas. Sigue siendo muy buena por coste. Destruir 2 bichos es brutal. Pero la cosa también es que va a salir CP en OP7. Entonces no tiene ningún sentido limitar una carta que es específica para el nuevo soporte. Es decir, pues buscable, es invocable, comba muy bien con lo nuevo, así que van a querer que siga estando esa carta para vender lo nuevo. Así que esa carta yo la sacaría de las posibilidades de limitar, aparte de que no me gustaría el hit porque sigo pensando que estaría muy potente Sakazuki. Sobre todo porque destruye o devuelve al mazo con cartas azules, que es lo que hablaremos luego. ¿Qué más cartas tenemos de negro? Tenemos todo el paquete de marines que más se juega, que son Kuzanes, que son el Branio para consistencia, esos dos. También tenemos el Borsalino y tenemos, por ejemplo, la Churu. Churu con T2K, baja coste, no me parece una carta para limitar ni de coña. El Branio podría ser una opción para que no se jueguen todos los decks paquetes de marines. No me parecería mal limitar Branio, porque si limitas Branio, realmente vas a conseguir que el paquete de marines pierda bastante fuerza según que decks que no sean marines, porque búsqueda que te da, ese trash que te da es bastante potente. Entonces, Branium, pues bueno, me parecería bien. No creo que lo hagan, pero me parecería bien. ¿Qué más? Tenemos Kuzan, no me parece una carta, ha perdido también bastante fuerza, no se suele jugar más que 2 copias, cositas así, limitarlo no haría absolutamente nada. Lo mismo con el Borsalino, hay decks que no lo juegan tanto y no me parece una carta tan absurda. Es una carta buena, es una carta que es molesta, pero ahora tiene counterplay con otras cartas como las de girar, las de volver al bottom, etcétera, etcétera. Así que una carta que muy bien como está, la dejamos ahí y ya está. Hay otras prioridades. ¿Y cuáles son? Para mí esas son Ice Age y Great Eruption, que son las dos cartas que se juegan tanto en Moria como en Sakazuki que les dan una ventaja absurda. ¿Por qué digo estas dos? Porque el Great Eruption es una carta que se juega 4 casi siempre y te da reducción de coste a la par de consistencia. No pierdes una carta para reducir coste que otras veces sí que lo haces. Entonces, esta carta le quitaría mucha consistencia al deck y tendría que llevar más Great Eruption, otras cartas para reducir coste y le quitaría cartas a la par. Así que me parece una muy buena opción para limitar. Y la otra es Ice Age. ¿Por qué? Porque es que por 1 reducen 5 el coste, haciendo que es un coste 6, que es un coste bastante alto, un poder de 7000, cosas de ese estilo, sea matable por una carta que destruye costes 1. Por 1 de poder y una carta en mano, no es tanto. Entonces, eso hace que bichos muy tochos, como por ejemplo Big Moms, Kaidos de 10, cosas así muy potentes, Luffy Year 5, cualquier cosa en este estilo muy potente, pueda ser reducida rápido el coste y puedas quitártela fácil. Sin esta carta te costaría muchísimo, muchísimo más. Entonces es una carta que me parece genial, me parece brutal, y entonces si tú limitas esta carta vas a conseguir que el negro tenga más dificultad de quitarse bichos fuertes o que tenga que llevar otras cartas más molestas para quitarse bichos fuertes. Entonces eso le limitaría mucho el deck contra decks potentes y le haría más contra decks con bichos de coste 4, 5, 6, cosas así, en los que sí que puedes reducir coste más fácil. Así que me parecen dos opciones muy buenas para limitar, o bien Ice Age incluso prohibir, pero no creo que prohíban Ice Age, no creo que vaya a ser la carta a tocar, ni tampoco creo que sea el Great Eruption, aunque la veo más probable. Aún así, cualquiera de los dos me parecería muy bueno para limitar un poquito estos decks negros. Pero ¿qué pasa? Sakazuki también es azul, y azul es lo más molesto de todo. Y tenemos una carta que es absurda en el deck, que es Hellhound, Houndblaze, como queráis llamarla. Es una carta increíblemente rota. Es una carta que devuelve coste 2 por 2 y aparte más 3000 de poder. Está siendo el deck súper agresivo, le estás devolviendo al fondo del mazo y encima es buscable, te comba con todo el deck porque tienes una reducción de coste absurda y solo con este removal ya te vale. Entonces es una carta que no tiene ningún downside. Es una carta que te da mucha agresividad y te hace que los bichitos pequeños buscadores te peguen al rival
y no puede aguantarlo bien, porque es eso, es como mucho valor, no estás perdiendo nada, estás consiguiendo ataque y aparte quitarte un bicho. Así que si quitamos esta carta, el deck va a ser bastante más flojo, bastante más flojo. Entonces yo creo que es la carta a quitar, prohibir o limitar. No me parecería mal prohibirla, sinceramente. Yo creo que la limitarán, pero no me parecería mal. Ahora sí, ¿qué pasa? Que hay otra carta muy parecida que es la carta de devolver un coste 2 y un coste 1 que salió en OP6, no me acuerdo el nombre, da igual, lo dejaré por aquí. Entonces, devuelves un coste 2, devuelves un coste 1 y entonces consigues quitarte 2 campos. Es como el efecto de Lucci, pero en este caso devuelvan. ¿Qué pasa? No te da ese poder más 3000, pero sigue siendo muy fuerte. Seguramente si quitamos el Hellhound, lo que va a pasar es que simplemente vamos a cambiarla por esta carta de aquí. Me parece bien porque no va a ser tan opresivo el tema de pegar todo el rato y el deck de Sakazuki va a tener que ser menos agresivo y más control, entre comillas, no va a tener esa fuerza de pego 6, pego 7, de simplemente pego un 9 porque sí con el Lucci, gracias a esta carta, no va a tener esa posibilidad porque va a tener que gastar dones para pegar bien. Entonces me parece bastante bien. Aún así tendrá más removal si consigue seguir con esa reducción de coste fuerte. Entonces, eso. Es un deck que yo creo que se va a controlar de esta manera. Y como bien he dicho, hay otro color que está bastante potente, y en este caso es el amarillo, en el que hemos visto un montón de tops de Katakuri, hemos visto muchos tops de Enel, Yamato también está por ahí, pero vamos a centrarnos sobre todo en los monocolores de Katakuri y de Enel. En este caso tienen poquitas cartas en común últimamente, han cambiado bastante los decks, ya sabéis que en OP5 igual sí que es más parecido, pero OP6, OP7 empieza a haber muchas más cartas decentes y normalmente el Katakuri es la versión de Big Mom y lo que sería el Enel va cambiando a versiones Skypiea con cartas más de Rush, un poco más agresivo, etcétera, etcétera. Pero sigue habiendo cartas en común, como puede ser Gedatsu, como puede ser el Satori, como puede ser el Amaru o cosas como Lin Lin, Impact, Capone. Esas cartas son las que más se repiten en estos decks. Y ahora pensaréis, muchas de estas cartas no parecen un problema, y es que muchas no lo son. Por ejemplo, un Gedatsu a mí no me parece un problema, me parece una carta que está bien para que tenga removal lo que es el amarillo, así que no la voy ni a mencionar. Satori tampoco es una carta absolutamente rota, simplemente es una carta con Drosca que se invoca, que está bien, es una buena carta, tiene prioridad, pero tampoco es que sea tan buena y se está perdiendo fuerza. Otras cartas, Amaru, Lin Lin y Capone sí que me parecen cartas muy fuertes. Se me ha olvidado el Impact para nada, me parece una buena carta, necesaria, está muy bien que esté, y es un poco de removal, lo mismo que he dicho con Gedatsu, pero estas tres sí que son bastante fuertes. Empezamos por Amaru. Amaru para mí no es una carta para tocar absolutamente nada, porque es una carta que es buena encima contra el color negro. Es una carta que sirve para terminar partidas, no es tan opresiva, así que puede ser que por esa carta te ganen más de una partida, pero me parece un buen tool, una buena herramienta para que realmente amarillo sea decente y pueda jugar en torno a juegos. Entonces es una carta que me parece genial. ¿Qué más tenemos? Las otras dos, la Lin Lin de 7 y el Capone Bet. La Lin Lin de 7, primero de todo, es una carta que tú la ves y dices, no es muy opresiva, no hace falta tocarla, no estaría mal tocar esta carta. ¿Por qué? Porque es de las pocas cartas que utilizan más ambos decks, tanto el Katakuri como el N. ¿Qué pasa? Enel muchas veces ya ha dropeado esto por el Ace de coste 5, que es un 7000 con Rush, el Enel, que es otro 7000 con Rush, y ir un poquito más agresivo, pero siguen jugándola mucho, porque te hace mucho valor o curarte una vida o quitarle una vida al rival y te ves un 8000. Y sobre todo es que es un turno bajo que puedes sacar antes de tener que sacar ese Yamato, esa Big Mom de 10, te permite jugar con anterioridad. Entonces está muy bien y es una carta que da mucho valor a ambos decks para no tener que esperar hasta late para obtener una jugada potente. Entonces es una carta que si la limitamos podría hacer valor, pero no me gusta demasiado esa limitación. Yo creo que es normal, en plan, no es nada increíble, ni va a hacer que los decks pierdan mucha fuerza, ni nada del estilo. Entonces sí que hay una carta de estas que sí que vería limitada o incluso prohibida en mi opinión, que es Capone Bet. Es un counter 2K que se juega en todo el amarillo porque es un counter 2K increíble, es un counter 2K muy molesto. Tú tienes que jugar contra el rival en torno a que tenga este trigger. Y eso es muy molesto porque tú muchas veces no vas a poder terminar partida por este Bet. No vas a poder intentar jugártela a ganar, va a poder tener varias veces este trigger, se lo puede ordenar con Katakuri, se lo puede poner con nuevas cartas como pueden ser la Hiyori, que también se está jugando muchísimo.
Entonces es una carta que puede ser muy molesta y puede ser que te dé muchas partidas, así que me parecería bien que amarillo no tenga este trigger, porque es un trigger en torno al que no puedes jugar tanto. Porque tienes otros triggers que, por ejemplo, tienes destrucción de coste 5, vale, juegas antes con los costes 5, lo que sea, si te lo destruyen, mala suerte. Tienes bloques, a los bloques los puedes girar, los puedes matar o lo que sea, puedes terminar la partida. Esto no, esto activas trigger y ya un bicho no puede pegar y ya no puedes terminar la partida muchas veces. Así que sería un trigger que no me importaría nada que estuviera prohibido. O a uno. Entonces, yo prohibido digo porque si te toca el one-off, pues es muy molesto. Aún así, a uno está bien porque lo permites jugar, tienes cartas como Hiyori para ponértelo, Katakuri te lo puede poner en la última vida si lo tienes, etcétera, etcétera. Entonces sí que puedes jugar un poquito contra él, pero no te va a ser 2 bets, 3 bets, y es un Counter-Strike que se va a jugar a patadas. Para mí, es el take que hay que coger. Pero hay otro take que es solo para tocar a Katakuri. Si os habéis fijado en lo de 01, lo mismo tenemos aquí, sería el vídeo para que podáis ver más a fondo. Había una barbaridad de Katakuris en función de lo que serían los héroes. Hay muchísimo más Katakuri que en él, porque es mejor deck ahora mismo en lo que sería el meta de EV01. Así que, Katakuri hay una forma muy clara de tocarlo, y es con Big Bomb. Esto lo está diciendo mucha gente, es una carta que molesta mucho, es una carta muy fuerte, que es por 10, simplemente un 12k, ya es una barbaridad, y si vas más o menos bien, si no has conseguido quitarle suficientes vidas, te va a ganar solo por meter esa habilidad. Entonces, si has jugado lo suficientemente agresivo, vas a poder eso. Luego, si saca la Lilin, terminarle ese turno, porque si saca la Lilin y no tiene otra cosa, va a estar muy jodido, porque tú le puedes empezar a pegar y ya ha perdido ese turno entero por sacar la Lilin. Ahora sí, quita una vida del rival y darte una vida a ti, aparte de ponerte un 12k, es brutal. Si empiezas a encadenar, tu rival no puede hacer nada, absolutamente nada. Entonces, que haya una puede ser bastante bueno. De todas formas, por ejemplo, quitarle consistencia a Katakuri, es decir, de defensa, como pueden ser los betes, sí que puede ser bueno para el deck para que no pueda llegar tan cómodo esa Lilin. Son las dos opciones que me parecen a mí para poder limitar a Katakuri. Si tú le quitas consistencia y haces que sea menos defensivo, lo que va a ser es más complicado llegar a esto. Pero si tú le quitas la Lilin y le dejas una, va a ser más complicado. Puedes buscártela tanto con Perospero como Pudding, pero ya tienes que buscártela, solo tienes uno, no puedes encadenar varias como ha pasado, y puede ser muy bueno. A mí me encantaría que realmente Lin se fuera a 1. Aparte del bet, realmente también me gustaría. ¿Qué va a pasar? Yo creo que si tocan amarillo va a ser uno de los dos hits. No creo que toquen los dos, no creo que toquen a Bet y a Lin. Si tocan será, por ejemplo, solo a Lin o solo al Bet. No es ninguna otra carta que me parecía que tengan que tocar, pero sí que me gustaría que si hacen hits a negro, hagan un pequeño hit amarillo. No uno grande, sino uno pequeño, es decir, que toquen dos cartas. Así que voy a decir ahora mi banlist perfecta. Mi banlist perfecta sería Moria a 1 más Houndblaze a 0. Esa sería mi perfecta, yo creo que va a ser a 1. Y por último, Lilin a 1. Bueno, espera. Incluso Capone a 1, Capone a 0 en lugar de Lilin a 1. Mi banlist, yo si ahora tuviera que decir, quiero hacer la banlist, sería esa. Houndblaze a 0. El Bet a 0 y Moria a 1. ¿Qué creo que van a hacer? Lilin a 1, Moria a 1, Houndblaze a 1. Y esa va a ser la banlist que vamos a tener. Decidme vosotros en comentario aquí abajo qué creéis que van a sacar con todo lo que he dicho, si os ha servido este análisis y esas cositas. También se me ha olvidado decir que es posible que desprohíban las dos cartas que están ahora mismo prohibidas. ¿Por qué? Porque esos son DOP2 y ha pasado mucho desde entonces. Entonces, para mí Cavalli no tiene sentido la banlist. Sé que es muy molesto y la gente va a decir, no, es que no sé qué es Nami, es que cállate. No tienes ni puta. Nami no es buena ni lo va a ser. ¿Qué pasa? ¿Es molesta? Sí. Pero da igual, porque encima tienes que tener el Moji, hay mucho removal, lo puedes quitar el Moji y ya no vuelve a hacer efecto el Cavalli, tiene que buscar otro Moji, tiene que volver a sacarlo, es una idea de mierda. Ya da igual, con el removal que hay, no hay tanto problema. Entonces, me parece una carta que es buena, sí, pero no es tan exagerada. Aparte de que no es buscable ni nada, no hay nada del arquetipo que busque. Bueno, sí, un subnormal de Counter 2K que no lleva a nadie porque es más malo que pagarle un padre. Pero eso, no hace falta para nada. Y luego tenemos Moby Dick, que Moby Dick tengo dudas. Moby Dick es una carta absurdamente rota. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Sakazuki no se juega con los piratas de Whitebeard. Los piratas de Whitebeard no tienen Rush. Y, bueno, tienen poco Rush, más bien. Entonces, sin tener casi Rush, es complicado que sea potente. ¿Por qué? Porque el deck que hay ahora predominante es el negro y tiene mucho removal. Si le vas quitando los bichos, no tiene suficiente spam. Da igual que tenga el Moby Dick a 1, a más, ni de coña, lo pondría más, porque es tener Moby Dick sí o sí, si es una barbaridad para el deck.
y entonces no tiene tanta presión. Yo creo que lo dejaría prohibido, no me la jugaría a limitarlo porque puede ser absurdo, porque de repente si Shirohige vuelve a tener fuerza y sacar un Shirohige, porque va a salir apoyo a full de Shirohige. Como sea bueno, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Se nos va de las manos con la carta. No daría poder al líder porque es solo a Shirohige, pero aún así es una locura. Así que yo creo que es una carta que podrían intentarlo, pero yo la dejaría prohibida. Solo desprohibiría Kadai. Y con esto se me ha alargado muchísimo el vídeo, se me ha alargado muchísimo lo que es el análisis. Quería hacer uno rápido, pero se me ha ido. Y poquito más, decidme abajo en comentarios qué opináis de esta banlist. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que realmente van a hacer? Si creéis que realmente merece la pena, decídmelo, porque me interesa mucho y yo creo que sí que va a pasar y ojalá sea la banlist que he dicho. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os estéis muy a tope con los torneitos y pues que el próximo meta de OP7 sea más interesante que el nuestro. Que no ha estado mal el de OP5 y el de OP6 va a estar un pelín mejor, pero vamos a seguir con negro hasta para aburrirnos y pues no va a cambiar por ahora. Pero bueno, un saludo a Nakamas y nos vemos en el próximo vídeo.